Ponte de pies. ¿Tu nombre? Denny. Denny, un aplauso para Denny. ¿Quién más viene por primera vez? Creo que más nadie. Los niños que nos visitan, pero ya vinieron la semana pasada. Así que bienvenido a la casa de Dios. Preparemos nuestros corazones para lo que Dios quiere, ¿verdad? Seguir ministrando en esta mañana. Así que pongámonos sobre nuestros pies. Vamos a buscar en el libro de Jueces, capítulo 6. Jueces 6. Hace falta Blanquita. Evangelizar. Jueces 6. Jueces capítulo 6. Vamos a leer desde el 1. Yo voy a leer 1 y ustedes van a leer el siguiente. Llamamiento de Gedeón. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Versículo 2. Y el 3 dice: pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos de Oriente contra ellos, subían y los atacaban. El 4. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra, ¿para qué? Para devastarla. Y el 6. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, repitamos ahí: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Yo os dije: yo soy Jehová, vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitaréis. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de los Abiezeritas. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. El 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está conmigo. Y Gedeón le respondió: ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirando Jehová le dijo: ven con esto tu esfuerzo y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Y
Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Y te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti sobre mis ofrendas y la ponga de ti por Dios. El 19, y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Amén. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias por tu santa palabra. Ellas son verdad y ellas son vida. Gracias, Señor, porque la única manera de que nuestra fe crezca es a través de escuchar, del oír la palabra de Dios. Y en este día, Señor, hemos hecho este ejercicio de escuchar, hablar la palabra de Dios, bendito Dios, la cual nos da entendimiento. Señor, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por cada persona que está aquí en este día. Hemos venido a levantar alabanzas a Jehová. Hemos venido a exaltar el nombre de Cristo. Hemos venido a sentir esa gran presencia del Espíritu de Dios en nuestros corazones. Y sabemos, oh Dios, que aunque no sintamos, tú siempre, en todo tiempo, estás con nosotros. Amén. Gracias por tu presencia sobrenatural. En los momentos de más angustia y quizás que se sienta más soledad, tú estás allí en nuestro corazón, trabajando en nuestras vidas. Hoy, Señor, te pedimos corazones de piedra que puedan entender tu palabra, y que podamos, Señor, rendirnos a ella y obedecerla. Señor, poner por práctica, oh Dios, tus enseñanzas, tus consejos para nuestras vidas. Señor, reprende al devorador, aquel que viene a matar, a robar y a destruir, como pasaba con Israel en aquel tiempo. Padre, gracias. Te pedimos que hables, que nos corrijas y que nos ayude, que sanes, que levantes y que salves en este lugar. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, muévete como quieras. Amén, 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 aleluya, 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 gloria a Dios. Dios es bueno, todo el tiempo, ¿verdad que sí? Todo el tiempo Dios es bueno. En la lectura que hemos leído hoy es del libro de los Jueces. El tipo de gobierno que Dios quería que el pueblo de Israel, su pueblo, su tierra, estuviera en el gobierno de los jueces, que eran personas puestas por Dios, que iban a gobernar a la nación, pero que ellos tenían una comunión directa con Dios. Jehová le hablaba a ellos. En este momento vemos a un juez que fue levantado por el mismo ángel de Jehová. El ángel de Jehová era el prototipo de Jehová, Dios de los ejércitos. Por eso cuando ustedes leyeron, ay, ¿verdad? Él dijo un ay, ¿verdad? Voy a morir, porque la palabra dice que nadie podía ver a Jehová y quedar vivo. Y él dijo, ya me voy a morir porque he visto al ángel de Jehová, que era prototipo del mismo Jehová Dios. Ese ángel de Jehová visitó a Gedeón en un momento bien terrible de Israel. La intención de Dios era gobernar al pueblo por jueces. Gobernar él mismo al pueblo, después tuvo que levantar jueces, porque el pueblo de Israel se mantenía en un círculo vicioso. Si usted se mete en el libro de los Jueces, usted va a ver que venía el pueblo de Israel. Lo primero que Dios le dijo al pueblo de Israel era que cuando Él les sacara de la tierra de Egipto, que Él quería hacer de ellos, ese era el pacto de Dios, quería hacer con ellos una nación grande, pero una nación separada. El libro de Deuteronomio capítulo 5:33 dice:
sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Una de las promesas que Jehová Dios le hizo al pueblo de Israel cuando lo libertó de la esclavitud de Egipto era que ellos tenían que ser un pueblo diferente, era un pueblo elegido, donde Dios quería mostrarle a las naciones que Él podía gobernar una nación y que esa nación podía ser separada y podía ser santa, y a través de ellos llevar el apresto del Evangelio de la paz. Entonces Dios saca al pueblo de Israel con maravillas, milagros y prodigios. Todos ustedes saben, ¿verdad?, que cuando Dios saca al pueblo de Israel, lo primero que sucede es que el faraón, después que le dice que se vayan, envía un ejército detrás de ellos. Y ya cuando ellos están frente al mar, adelante del mar, en la parte de atrás está el ejército del faraón, un ejército bien preparado, con todas sus armaduras, con caballos, con carretas, con todo aquello que en aquel tiempo los ejércitos tenían, mientras que el ejército de Moisés, el pueblo de Israel, no tenía nada con que pelear, porque eran simples hombres que trabajaban como esclavos en Egipto, ¿verdad? Que sí, trabajando y haciendo construcciones. Y cuando están allí en aquel momento, una de las cosas que Moisés le pidió al Señor siempre fue: si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ningún lado. Moisés aseguraba de que la presencia del Señor fuera con él. Y cuando Moisés estaba frente a ese mar, Moisés se paró frente al mar y dijo: Jehová, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad que sí? Y el Señor le dijo: no te preocupes, toca y el mar va a ser abierto, ¿verdad? Y vemos cómo Dios operó ese milagro. Ese fue el primer acuario. El primer acuario lo vivió el pueblo de Israel, pero un acuario sobrenatural, no una cosa de que hecha de que con cristal y con mano de hombre. Fue un acuario hecho por la palabra de Dios. Dios habló y el mar fue abierto. Imagínense, el pueblo de Israel iba caminando por medio del mar, iba así, me imagino yo, mirando a la izquierda, a la derecha, y una ballena, mira un caballito, un tiburón, ¿verdad que sí? Por el medio del mar, y al lado era agua y peces, y veían los peces de las profundidades, porque ellos estaban caminando por tierra seca. Hermanos, tierra seca en pleno mar. Hay peces que todavía hasta el día de hoy la ciencia no lo han podido ver, porque están demasiado profundos y los buzos y los estudiosos no han podido llegar a las profundidades. Entonces imagínense, el pueblo de Israel pudo ver todo esto por la mano maravillosa de nuestro Señor. Pero Dios operaba un milagro, ¿verdad? Dios lo saca por el mar, y luego cuando el otro ejército viene detrás de ellos, que casi lo están alcanzando, el mar se cierra y murió todo el ejército de Faraón. Entonces ahora vemos la historia, para darle así, ¿verdad?, una introducción, la historia de Gedeón. El pueblo de Israel ya ha salido, ya ha tomado posesión de las tierras, pero se ha olvidado de los mandamientos del Señor. El Señor le ha dicho que quiere que tengan un solo Dios. Dentro de los mandamientos, a un solo Dios adorará, y solamente delante de Él te postrarás. Pero el pueblo de Israel comenzó a mezclarse con otras culturas, con otros pueblos. El Señor tampoco quería que ellos se mezclaran por lo mismo, porque todas las regiones que estaban alrededor de ellos eran idólatras. No en un solo Dios, en dioses ellos creían, eran politeístas, creían uno de los dioses que tenían era el Baal. Pero ellos creían en muchos dioses, habían dioses a los cuales ellos adoraban, que el pueblo de Israel cayó también en este tipo de idolatría que ellos ofrecían a sus hijos en sacrificio. Y el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, llegó a caer en ese tipo de pecado. Entonces vemos al pueblo de Israel metido en pecado de idolatría, separado de la mano de Dios. Y vemos a Gedeón, después de que ellos tuvieron 7 años de paz y de tranquilidad. Ustedes se recuerdan de Débora. Antes de Gedeón fue Débora y Barak. Débora fue la mujer más famosa de la Biblia, que también fue profetisa, y Barak era pues el juez de esa época. Pero Barak tuvo miedo de enfrentar al ejército, y Débora le dijo: ok, yo voy contigo, porque ella era profetisa, ella hablaba la palabra de Dios. Ella le dijo: yo voy contigo, pero que va a quedar escrito que esta victoria Dios la ha entregado en manos de una mujer, porque yo me he atrevido de contigo. Débora no fue a pelear, Débora fue a acompañarlo. Débora no era guerrera, ella era una mujer que conocía la palabra. El que peleó fue él, porque él era el capitán del ejército. Débora le dijo: yo voy a ir contigo, porque ya Jehová le había hablado, y ella no tenía temor. Y salieron a la batalla, y Dios le dio la batalla en manos de una mujer, no en manos de Débora. Si usted lee el libro de Jueces, fue en manos de Jael.
Jael fue la mujer que mató a Sísara. ¿Verdad que sí? Lo engañó y lo mató, porque Dios dijo que le iba a dar la victoria a una mujer que le creyó a Dios. Entonces, bajo toda esta historia, ¿verdad? Y antecedentes, vemos que llega la historia de Gedeón. Y cuando Gedeón se encuentra con el ángel del Señor, Gedeón está en una cueva, dice que está preparando los alimentos y filtrándolos y guardándolos por la situación que estaba pasando, porque dice la palabra que venían los amalecitas, venían y robaban sus bienes, robaban sus ovejas, robaban sus viñas, robaban su alimento, todo el trabajo que ellos habían hecho. Y él cuestiona a Dios y le dice, pero Señor, ¿cómo es posible? Cuando el ángel de Jehová, ¿verdad? Viene un profeta primero y da la palabra, porque el pueblo lo primero que hizo fue que clamó al Señor. Cuando ellos se encontraban en esa gran tribulación, dice la palabra que entonces ellos clamaron al Señor, y era precisamente lo que en el tiempo de los jueces hacía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel pecaba, era un círculo, ellos pecaban, venían al juez, el juez de Israel venía a Dios y clamaba, y Dios lo perdonaba. Y así duraron ellos por un tiempo de 13 jueces, que sucedió con el pueblo de Israel. Entonces, en esta ocasión, Gedeón está trabajando. Lo primero que podemos ver aquí es que Dios busca personas que están trabajando. ¿Cuántos están trabajando aquí? Secularmente. Gedeón está trabajando y cuidando del trigo de su padre y guardándolo antes de que vengan ellos a robarlo, ¿verdad que sí? Vemos que él está activo trabajando y cuidando los bienes de su casa y de su padre. Pero parece que Gedeón tenía un corazón constricto por lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. Y cuando ellos claman, Dios manda a un profeta. Y el profeta pues viene y le habla de parte del Señor. Y después que el profeta le habla y le dice, ustedes están así porque se han alejado del Señor, porque están viviendo conforme a sus deseos carnales, a sus pasiones carnales. Los confronta. Entonces Dios dice, pero yo levantaré a un libertador. Y está Gedeón trabajando en esa cueva y guardando el alimento para su casa. Y se le aparece el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová tiene esta conversación con Gedeón. Y Gedeón comienza a cuestionarle. Y Gedeón le dice, pero si Jehová Dios nos sacó a nosotros de la tierra de Egipto, porque Gedeón no estuvo cuando Dios operó el milagro de todo lo que pasó en el desierto. Pero los padres se ocupaban de decirle a sus hijos las cosas que ellos habían vivido. Una de las cosas que mantiene al pueblo de Israel siempre bien aferrado a la palabra es que ellos, es una costumbre que tienen como pueblo. Ellos les cuentan a sus hijos las maravillas que el Señor ha hecho. ¿Cuántos de aquí le cuentan a sus hijos lo que Dios ha hecho en sus vidas? Y lo que Dios sigue haciendo. Aleluya. Eso es poderoso. Y Gedeón había escuchado, y por eso Gedeón le dice al ángel de Jehová, pero ven acá, ¿cómo es posible que el Dios que ha hecho tantas maravillas, que nos libertó de la esclavitud de Egipto, nos permite estar hoy viviendo en esclavitud? ¿Cómo es posible que venga esta nación y se apodere de nosotros, nos quiten nuestros bienes, nos atormenten, nos persigan y tengamos que estar escondiéndonos en cuevas y cavernas? Tenían que estarse escondiendo los bienes de ellos para que ellos no se los robaran. Pero ¿saben qué? El ángel de Dios vio, o el mismo Señor, saben que Dios escudriña los corazones, y vio en Gedeón un corazón humilde y un corazón quebrantado. Gedeón era un hombre súper miedoso, y el Señor le llamó varón esforzado y valiente. Quiero que se detengan allí. Gedeón era cobarde, y Dios le llamó varón esforzado y valiente. Aleluya. Aleluya. Amén. Muchos de nosotros decimos, no, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer aquello, porque tenemos miedo. Pero oigan, y el Señor le dice, varón esforzado y valiente. ¿Saben qué sucede con nuestro Dios? Que Dios nos conoce. La palabra nos dice que Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Y Gedeón tenía miedo, pero en su corazón él tenía un celo por lo que estaba pasando, un celo bueno, verdadero, por lo que estaba pasando en su nación. Estaba compungido. ¿Cómo es posible que estos enemigos vengan a atormentarnos? Y en el día de hoy no tenemos ese tipo de guerra, porque nosotros no tenemos que andar con espadas ni peleando con otras naciones, pero tenemos una guerra espiritual. Tú tienes una guerra espiritual que librar.
Y tú tienes que enfrentarla aunque sea con miedo. Y te voy a decir cómo es que se enfrenta esa batalla. Es el ejemplo que Gedeón nos ha dejado, y la palabra entera de Dios nos ha dejado ese ejemplo. Lo primero que hace Gedeón es que habla con el ángel. Y lo primero que le dice cuando el ángel le habla es: ten un corazón de adorador. Él le dice: espérate un momento, no te vayas. Déjame ir a buscar una ofrenda para ofrecerte holocausto. Una de las cosas que nosotros hacemos cuando Dios está en nuestros corazones es que el dinero y nuestras posesiones no son nuestro Dios. Amén. Amén. Nuestro Dios es el Señor. ¿Sabe que la Biblia le llama Señor? Cuando dice que ninguno puede servir a dos señores. ¿Sabe que la Biblia le llama Señor a la riqueza? Y le llama Señor a Jehová Dios de los ejércitos. Y el propósito de Dios en Deuteronomio es que le sirvamos solamente a Él. Pero hay otro Señor que es la riqueza. Porque a veces la riqueza y los bienes nos alejan de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Fíjense que ellos estaban atemorizados y sus bienes eran tomados, eran robados por esas naciones. Pero sin embargo Él fue y buscó carne y buscó cosas para hacerle un sacrificio al Señor. Y cuando Él vino y presentó el sacrificio, se dio cuenta que era Jehová Dios de los ejércitos. El ángel le esperó, porque cuando Él le tocó, se quemó y subió incienso delante del Señor. Y dice que ese incienso, ese perfume de alabanza, al Señor le agradó. ¿Se recuerdan de Abel? Al Señor le agradó ese perfume de alabanza. Entonces, lo primero que Dios hace en nuestras vidas es que nos dice, cuando nos llama: soy yo el que voy a ir contigo, que fue la palabra que Dios le dio a Gedeón. Soy yo quien voy a orar por ti, soy yo quien voy a hacer las maravillas y prodigios. Y después lo vamos a ver más adelante, la manera sobrenatural en que Dios obró a favor de Gedeón. Y yo le decía ahorita que nosotros tenemos luchas también. Pero la lucha de hoy día en 2 Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ese tipo de enemigos tenemos, que son enemigos espirituales, el enemigo de la justicia, que es Satanás, que Dios lo reprenda, el que viene a hacernos frente hoy día. Entonces el pueblo peca y hace lo malo y viene el castigo. El pueblo clama y se humilla. Dice la palabra que el pueblo clamó, lo que leíamos ahorita. Después dice que Dios responde a través de un profeta en Jueces 6, 7 y 8. El profeta de Dios, lo primero que hizo, como yo les decía, fue hacerle recordar los milagros que Dios había hecho en su pueblo, en el pasado. Y Jeremías 33 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y precisamente es eso lo que hizo el pueblo de Dios, que clamó. Dios llamó a Gedeón personalmente porque Gedeón se sentía incapaz de poder hacer esa misión. ¿Cuántos se sienten incapaces en este lugar de hacer lo que Dios le llama? ¿Saben que hay un problema con los que se sienten poderosos, que se sienten que pueden hacer las cosas? A veces tú dices: ¿por qué Dios tiene que llamar a esa persona si aquella persona se ve con más cualidades para hacer lo que Dios le está llamando? Es que hay un peligro grande en cuando alguien se siente capacitado en hacer ciertas misiones. Y les voy a decir un poquito más para adelante. Una de las cosas que Gedeón le dijo al ángel de Jehová fue: yo soy de la tribu de Manasés. Cuando él especificó de la tribu que era, él quería decir: yo soy de una tribu que para nada es famosa. En esa tribu no ha pasado nada que pueda llamarte a ti, Jehová Dios de los ejércitos, la atención. La tribu de Manasés, ahí no hay nada que buscar. Eso es lo primero que le dice. Segundo, le dice: yo soy pobre. Soy de la tribu de Manasés, yo soy pobre. Y después le dice: soy el menor de la familia de mi padre. Tres excusas.
tribu de Manasés, soy pobre y el menor de la familia de mi padre. Primera de Corintios 1, 26, 27 dice, Dios escogió a lo necio para avergonzar a lo fuerte. Por la lectura que hemos leído hoy vemos que Manasés se había descalificado. Para él no era una persona que podría dirigir a un ejército. Era miedoso. Él era cobarde. Dios le había llamado varón esforzado y valiente, pero él sabía que él era cobarde. Él sabía que él no confiaba en él mismo. Él sabía que para que algo sucediera en su vida tenía que ser el poder de Dios manifestado. Entonces, hay personas que se sienten demasiado fuertes y capaces para que Dios los use. Y eso se le dice en pocas palabras, el orgullo o un alto concepto de sí mismo. Entonces, ¿por qué Dios usa al débil? Porque de esta manera quedará bien claro que la gloria es de Dios. Amén. Amén. Queda, no, claro, clarísimo. Que el que se lleva la gloria de algo que suceda en nuestras vidas y en ese momento, lo que sucedió en el pueblo de Israel, la victoria, la grande victoria que Dios le dio a través de Gedeón, es porque Gedeón sabía que esa guerra que él tenía que librar no la iba a librar en su nombre ni con sus fuerzas, sino porque Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Y vamos así a repasar un poquito Elías. La palabra nos dice que Elías era un hombre que no era débil. ¿Saben por qué? Porque Elías supo enfrentar 400 profetas y él era un hombre de bulla, le gustaba ver fuego, le gustaba ver el poder de Dios en grande manera. Pero sucedió algo que quebrantó el corazón de Elías, y era porque al parecer Dios quería formar en él un hombre más humilde. Y lo que le pasó a Elías fue que una mujer le amenazó, después que mata a 400 profetas, que avergüenza a 400 profetas, sale corriendo por una palabra que una mujer le dio. ¿Verdad que sí? Se va a una cueva, se esconde, no quiere comer, está deprimido, ahí está Dios con él en la depresión, y Dios le da alimento y lo levanta, ¿verdad? Y después Elías está esperando escuchar la voz de Dios, pero acuérdense que Elías ya es un hombre que está acostumbrado a ver a Dios en la bulla y en los grandes milagros y prodigios. Y Dios le dio una experiencia a Elías, donde Elías comenzó a sentir diferentes manifestaciones sobrenaturales a su alrededor. Y mientras venía cada manifestación, una con mucha bulla. ¿Cuánto le gusta la bulla aquí? ¿A cuánto le gusta la bulla? A todo, ¿verdad? Donde hay fuego, pentecostal, ahí estamos nosotros de primero, porque nos gusta la bulla y que haya fuego y música y cosas. Y Dios le dio una experiencia a Elías con mucha bulla, ¿verdad? Y con mucho viento, y en cada una de ellas después el Señor le decía, y Dios no estaba en ese sitio, Dios no estaba en este movimiento, Dios no estaba en este movimiento. Y después, ¿dónde estuvo Dios? En el silbido apacible. En el silbido apacible. El silbido apacible es cuando usted quizás ni sienta nada. Por eso yo decía ahorita, a veces no sentimos de Dios. El otro día yo hablaba con el pastor y estábamos hablando acerca de eso, de la presencia de Dios. Y el pastor me decía, porque yo dije algo en una reunión, ¿verdad?, acerca de que uno tenía que sentir. El pastor dijo, no, lo que siempre recuerdo aquí en la iglesia es que muchas veces no lo sentimos. No sentimos la presencia de Dios. Y esa es la fe, de que tenemos que estar seguros de que aunque no sintamos la presencia de Dios, Él está con nosotros y Él está trabajando. Hermano, dile al que está a tu lado, en el silbido apacible, díselo al que está a tu lado, en el silbido apacible, Jehová te está hablando, aleluya. El Señor se está moviendo, aunque usted no lo vea, y esa es la fe que tenemos que tener, bendito sea el Señor. El apóstol Pedro, aleluya. Pedro era débil. ¿Quién quería tener un Pedro al lado? Solo Jesús, ¿verdad? Pedro era tremendamente débil. Pero Pedro fue como una roca. Después vemos a un Pedro transformado completamente, un hombre lleno de paz, hijitos, ¿verdad? Amados míos, cuando Pedro era un hombre violento y un hombre que respondía rápido ante cualquier tipo de amenaza que él pudiera ver. Y Dios lo transformó. En 3 años que estuvo Jesús con él, lo transformó. Y recuerdes esa conversación que tuvo con él: Pedro, me amas, apacienta mis ovejas. Pedro, me ama, apacienta mi cordero. Pedro, me amas, ¿verdad? Y vemos cómo el Señor trabajó en la vida de Pedro y también trabajó en su orgullo, porque él le había dicho a Pedro que lo iba a negar, pero le dijo, yo no te voy a negar a ti, yo no. Yo le dijo, Pedro, me vas a negar, Pedrito, ya he orado por ti, que tu fe no falle.
Y cuando Pedro lo negó al Señor, la palabra nos dice, Pedro actuó correctamente, dice que él lloró con amargura de corazón, estaba arrepentido y pidió perdón al Señor, y de ahí para adelante vemos a un Pedro transformado. Gedeón tenía un corazón de adorador. Pidió al ángel, como yo le decía ahorita, que esperara que él le ofreciera holocausto al Señor, y el ángel lo aceptó. Pero vemos a un hombre con miedo, temeroso, con quien Dios tuvo la paciencia grandísima de vez tras vez, le daba las señales que él le pedía para confirmarle que él estaba con él. En el periodo del llamado vemos que Gedeón le dice que sea al Señor, pero ya cuando el Señor lo envía a hacer algunas cosas, Gedeón comienza a pedir señales y señales de que Dios, o sea, que Dios le confirmara una vez más de que él estaba con él y de que él debía de hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Lo primero que Dios le envió a hacer, la semana pasada hablábamos de esto, que Dios siempre del primerito nos va a mandar como al principio. Lo mandó a su casa, a la casa de su padre. Dios nos manda a arreglar áreas en nuestras vidas que comienzan desde el hogar, que Dios quiere. ¿Se recuerdan que la semana pasada hablamos de eso? Que Dios, con David hablábamos de David, que Dios quiere arreglar ciertas cositas. Y dice que Dios lo envía a la casa de su padre y le dice que corte de raíz a una imagen que su padre tenía, que destruya el altar de los Baales. Y la palabra nos dice pues que él lo hizo. Pero ¿saben cómo él lo hizo? De noche, cuando todo el mundo estaba durmiendo. ¿Por qué usted cree que lo hizo de noche? Tenía miedo, él era miedoso, él tenía miedo de que lo vieran. Elías enfrentó a los Baales en plena luz del día, y fue una confrontación tenebrosa que hizo Elías. Pero en el caso de Gedeón vemos que él tenía miedo, porque él sabía lo que significaba acabar con todos esos altares. Entonces lo hizo de noche. Derriba el altar de Baal de tu casa, de tu pueblo. Porque dice que la Biblia que él tenía miedo de la familia de su padre. Y de hecho, cuando él lo hizo de noche, pero ellos comenzaron a averiguar, usted sabe que nada queda oculto, comenzaron a investigar y se dieron cuenta que había sido él. Y querían matarlo. Su familia, su propia familia quería matarlo porque había derribado al dios Baal. Y su padre fue muy sabio porque su padre le dijo, ustedes van a contender, o sea, como ustedes van a estar defendiendo a un Dios, si él es un Dios que se defienda solo. De esa manera su padre con mucha sabiduría detuvo la mano de sus hermanos. Entonces se dieron cuenta que no era ningún Dios, porque Gedeón siguió de victoria en victoria, porque el Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Pero lo hizo de noche porque tenía miedo. Entonces nosotros podemos tener miedo, es otro punto que quiero que veamos. Usted puede tener miedo en la batalla, pero hacer lo que Dios te ha mandado a hacer, porque con el miedo, la única manera de tú enfrentarlo es haciendo lo que Dios, lo que tú sabes que tiene que hacer. Y la fe es que tú entiendas que Dios está contigo en lo que Él te ha mandado. Y así fue que Gedeón obró. Se le llamó a Gedeón cuando derrumbó a los Baales, se le llamó Jeroboam. Esto contendió contra Baal, por cuanto derribó su altar. Ahí su nombre fue cambiado, que a veces en el Antiguo Testamento vemos que el Señor cambia nombre a muchas personas. Entonces en la vida de Gedeón vemos obediencia con temor, pero obedeció a Dios. Todavía fallaba algo en Gedeón, y era que viniera sobre él el Espíritu de Jehová. En el versículo 24 del libro que hemos leído de Jueces 6, versículo 24 dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre él, y cuando éste tocó el cuerno, los abenecistas se reunieron con él. Cuando el ángel de Jehová viene, cuando el Espíritu del Señor viene sobre nosotros, ¿qué nos da? Dice Hechos 1:8. Y recibiréis, y recibiréis, y recibiréis, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces Gedeón recibió poder del Espíritu Santo de Dios, y cuando tocó trompeta, todo un ejército vino y se puso de su lado. Recuerden que no era fácil para los israelitas o para cualquier persona seguir a un líder que es miedoso,
que tiene temor de hacer algo, pero cuando alguien sabe que el Espíritu de Dios está contigo, entonces Dios permite que esas personas se alineen. Y fue lo que pasó con Gedeón. Cuando él tocó trompeta, vino este grupo de personas y se juntó con él. Y después vinieron otros de otras tribus también y se siguieron juntando con él. Y él siguió obedeciendo la palabra de Dios. Luego vienen las confirmaciones de parte de Dios para Gedeón por su petición varias veces. Después vamos a ver la semana que viene cómo Gedeón, cómo Dios demostró su poder en la vida de Gedeón. Y de la manera en que Dios vez tras vez tenía que irle confirmando a Gedeón que él estaba con él y que él estaba dando la batalla en sus manos. Él no se llevaba solamente de que Dios le dijo una vez, te he dado la victoria, sino él quería que Dios le confirmara a través de diferentes señales. Y él hablaba con Dios y Dios le contestaba a Gedeón lo que él le pedía. El pueblo puede estar pereciendo. Nosotros podemos sentirnos cabizbajos, abrumados por lo que Satanás está haciendo en nuestras vidas. Es posible que él esté robando tus bienes. Es posible que él esté robando tu salud. Es posible que él esté mintiendo a tu mente cada día. Es posible que él esté haciendo muchas cosas en contra de tu vida. Entonces tenemos que hacer lo que hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel lo primero que hizo cuando vio que el enemigo estaba haciendo todas estas injusticias con ellos fue que clamó a Jehová. Nosotros tenemos que permanecer clamando al Señor en todo tiempo. Cuando clamemos al Señor, Él va a traer respuestas a nuestras vidas y Él nos va a orientar y nos va a dirigir y te va a decir, fulano, fulana, haz esto. Y tenemos que tener corazones obedientes para cumplir lo que el Señor nos dice que hagamos. ¿Y qué nos dice el Señor que hagamos? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que encarguémonos de servir al Señor con mano fuerte. Amén. Mano fuerte por Él. Porque a través de Él es que nosotros somos fuertes. Somos débiles. Somos cobardes. ¿Verdad que sí? Pero a través del Espíritu del Señor, nosotros vamos a recibir la victoria que Dios nos ha prometido. Así que levántate, iglesia. En este momento levántate. Amén. Y vamos a orar. El Señor está en medio de nosotros. Y lo primero que Dios quiere con nosotros es que entreguemos nuestros corazones y nuestras vidas a Él. Después que entreguemos nuestros corazones al Señor, dejarle que Él sea el dueño y Señor de nuestras vidas. Que Él sea el que dirige todo en nuestras vidas. Y si estás en esta mañana en una lucha espiritual en tu casa, con tus hijos, con tu esposo, si ha venido enfermedad a tu casa, si ha venido destrucción, si has perdido tu trabajo, si has tenido conflictos en tu empresa, si en tu casa también hay problemas con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, clama, clama, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Sabe que para Dios muchas veces, como ya Dios conoce nuestros corazones, Él sabe qué persona le va a decir, sí Señor, heme aquí. Él sabe, ya Dios sabe. ¿Quién le va a decir, sí Señor, heme aquí? Envíame a mí. Yo lo haré. De hecho, Dios vive llamando cada día. Cada día Dios vive llamando, conquistándonos con lazos de amor, pero nosotros nos resistimos. Nosotros resistimos al llamado de Dios. Y a veces en una situación de prueba le decimos, sí Señor, está bien, yo lo voy a hacer. Y cuando Dios te contesta esa petición que tú le habías pedido, después vuelves y te alejas del Señor como hace el pueblo de Israel. Y te vas a esos dioses ajenos, que no tienen que ser precisamente ídolos. Hay un Dios ajeno que gobierna en esta nación, que es el materialismo, la esclavitud en el trabajo. Y la gente dice que no tengo tiempo para buscar del Señor, no tengo tiempo para ir a la iglesia, porque tengo que pagar biles, tengo muchas cosas que hacer. Pero el Señor te dice en esta mañana, clama a mí. No importa, mi hermano, mi hermana, joven, niño que esté en este lugar, la situación que estés pasando.
palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Así que levanta tus manos, aleluya. En esta mañana, y déjame decirte que el que está contigo es más poderoso que el que está contra ti. Que el Espíritu del Señor está en este lugar, aleluya. Y Él te está llamando, te ha llamado con brazo fuerte. Y Él es quien te sostiene, aleluya. Así que no hay tiempo para menguar ni para salir corriendo. No. Tenemos que ponernos las armas de nuestras milicias, que no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas. Aleluya. Así que levanta tu mano y pelea por tu causa. Estamos frente al altar de la justicia de Dios en este momento por fe. Pelea por tu causa. Nada más, shagada, ama más. Breve shakama, bebé, saprabasa. Oh, rabasheke namanso, proboranda, oh, gracias, Señor, porque tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro Salvador. ¿Y a quién iremos sino a ti? Oh, solo tú, Jehová Dios de los ejércitos, tienes palabras de vida eterna para tu pueblo. Aleluya. Sopla, Espíritu Santo de Dios. Sopla y de aliento de vida, Señor, a todo aquel que siente que muere en esta mañana. Aleluya. Hay poder en la sangre de Cristo. Oh, nos arrepentimos de nuestros pecados, nos humillamos y nos quebrantamos delante de ti, porque en ti hay salvación. En ningún otro nombre hay salvación. En ningún otro nombre hay salvación. Solo en el nombre de Jesús de Nazaret, el camino que nos lleva al Padre. Por lo tanto, Señor, en esta tarde ya levantamos nuestras vidas. Te pedimos, oh Dios, milagros y señales en tu pueblo, Señor, que podamos escuchar testimonios de tus grandezas en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú restauras. Gracias porque tú sanas. Gracias porque tú libertas. Gracias, Señor, porque tú bautizas con Espíritu Santo a tus hijos. Y gracias, oh Dios, porque nuestro temor se convierte en fe. En creer que tú estás con nosotros y que nosotros no tenemos por qué pelear, porque si te obedecemos, tú peleas por nosotros. Aleluya, alaba el nombre del Señor, alaba su nombre, alaba su nombre, alaba su nombre, alaba su nombre. Oh, gracias, Espíritu Santo de Dios, porque estás en este lugar. Sí, Señor. Nuestra voluntad a ti, Jesús. Díselo. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que. ¿Cuántos quieren menguar? ¿Sabe que para que una mata crezca, la semilla tiene que caer a la tierra y tiene que morir? Tienes que morir, aleluya, para que entonces pueda crecer con el agua del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Amén. Levanta tu mano y dale gracias al Señor. Dile: dando mi corazón, dando mi vida, te entrego mi voluntad, con mi voluntad. Y te ponen muchas trabas para que tú no pases y de tu vida al Señor. Puedes levantar tu mano donde está. Amén. El que quiere entregar su vida al Señor. Amén. Aleluya. Amén. Gladys, mi hermana María. Amén. Gloria a Jesús. Si alguien más quiere entregar su vida al Señor y pedirle al Señor que sea el que gobierne su vida y su casa. Amén. Gloria
Aleluya, aleluya. Aleluya, gracias Señor, gracias Señor. Gracias Jesús, aleluya. Gracias Jesús. Si alguien necesita oración, 911, como yo digo, oración de emergencia, el altar está abierto. Amén, aquí estamos. Unos minutitos y podemos orar, aleluya. Gracias Señor, aleluya, gracias Jesús. Amén. Nuestra hermanita, nuestra pastora que está por aquí, amén. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hay poder en la sangre de Cristo, amén. Gracias Señor. Damos gracias a nuestro Dios porque Él es bueno. Él es misericordioso. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Damos gracias por la recuperación de Ana, que la tenemos aquí en esta mañana. Aleluya. Dios es fiel y Él es bueno. Aleluya. Oh, tú no estás solo. Aleluya. Tú no estás sola. Toda batalla que tú estás enfrentando hay un ejército que está a tu lado. Aleluya. Oh, gracias Jesús. Oh, gracias Jesús. Oh, gracias Jesús. Oh, gracias Jesús. Gracias Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Gracias porque tú rompes las cadenas de esclavitud, Señor. Oh, levantamos nuestras vidas en adoración a ti. Oh, reprendemos todo plan del enemigo en contra de las vidas. Oh, Señor, y creemos en que tú eres un Dios de propósitos, en que tú eres un Dios poderoso, en que tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. Por eso entregamos nuestros corazones, porque tú nos has amado primero. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Oh, gracias Jesús. Gracias porque tú nos das nuevas fuerzas. Gracias porque tu Espíritu sopla sobre nuestras vidas. Oh, gracias porque tú das nueva vida. Adama, Sheke, Avanza, la Baceta, Maure. Oh, gracias Señor. Aleluya. Oh, tu guerra, tu batalla está en las manos del Señor. No temas, iglesia, no temas. No temas, no temas. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros como poderoso gigante. Aleluya. Aleluya. Clama en su nombre. En su nombre. En su nombre hay poder. En su nombre hay victoria. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Gracias por la frescura de tu Espíritu Santo en medio de tu pueblo. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por este día. Gracias por este servicio. Gracias por cada hermano. Gracias por cada familia. Te pedimos que nos lleve bajo tu bendición y que podamos, Señor, por fe caminar toda esta semana creyendo que aquel que nos llamó va con nosotros. En tu nombre, Jesús, te damos gracias. Amén. Que Dios le bendiga y recuérdese que usted tomó una fruta para hacer una promesa de traer una ofrenda al Señor. El domingo que viene